un segundito nos piden. Ya, Ahí está. ahí está. Por lo menos se mueve, baila. Ahí está. Tan, ta, tan. Observatorio Constituyente con Flavio Quesada. ¡Pam! ¿Listo? Presentado. ¡Eso! Muy bien. Con Flavio Quesada. ¿Cómo está Flavio? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien. Bien, aquí con lluvia, frío, pero mucho calor para recibirte. Como Totalmente. siempre, además, con este estudio que se pone más cálido con el amarillo para recibirte. Al tiro. Oye, les cuento algo, ¿no? Que está fuera del observatorio, sí, pero, pucha, yo no sé cuál será el plan, pero la presidenta o la expresidenta Bachelet no va a estar en Chile para el 4 de septiembre. No, pues si por eso no va a poder ir. De hecho, cambió el domicilio electoral. No me digáis. Lo cambió para Ginebra, por lo tanto va a estar, no miércoles. sabemos qué, el 4 de septiembre en Ginebra y va a votar allá. Yo a votar a prueba, porque ella ya lo dijo. Sí, claro. Sí, pero algunos pensaban de que iba a venir y se iba a colocar la bandera de la prueba y a salir a las calles a hacer campaña. No sabemos, pero por lo menos el día de va a estar en Ginebra. Mira qué interesante. Me parece muy interesante lo que nos cuentas, porque por No lo menos sabía. ella tiene una razón real para no ir a el 4 de septiembre, bien distinta a las cartas de Ricardo Lago y de Eduardo Frei. Sí, ahora se bajó también el Contralor Bermúdez, Ya. pero en otro tono. Él no quería. No, cuando dijo, sabes que yo tengo otro compromiso ineludible con mi cargo, no puedo ir. Chao. Bien. A él sí le invitaron. Es Sí, distinto. exactamente. Claro, exactamente. Ah. A él se le invitaron, es súper diferente. Bueno, hoy día pasan cosas muy importantes en la Convención Constitucional y por eso es tan importante que conversemos. Flavio, entiendo que hoy se vota el preámbulo, por ejemplo. Sí, hoy día se va a votar el preámbulo. La propuesta que hizo la comisión de preámbulo está constituida por 4 párrafos que se van a votar, hasta donde tengo entendido, de forma separada. Cada uno de ellos, digamos, va a tener su propia votación. En su momento hubo una discusión sobre el quórum de aprobación del preámbulo y finalmente se zanjó que va a ser 2/3, o sea, es decir, se requieren el famoso número de 103 votos para que ingresen a la propuesta de nueva constitución. Y es significativo el preámbulo, porque más allá de que tenga o no un valor directamente jurídico, porque no es en rigor una norma, sí tiene, yo diría, 2 grandes importancias, o dos características importantes. Uno, que ayuda a interpretar el texto, a darle una visión, digamos, global, explicarlo, situarlo históricamente, qué es lo que se quería con esta propuesta de nueva constitución. Y 2, también evidencia, por lo que ahí se ha propuesto en el texto que va a votar la convención, se evidencia algo que yo creo no es menor, y es que la ciudadanía, que es la que ha escogido a quien hoy en día redactan la nueva constitución, la ciudadanía es el poder constituyente. Esto no es ni una junta militar, ni alguien que nombra el presidente de la República, ni un conjunto de expertos, no. Aquí quienes tienen el único e inalienable poder para otorgarse a sí mismo una nueva constitución en la ciudadanía, y eso se queda ahí claro en la propuesta de preámbulo. Así que, bueno, son 4 párrafos, no necesariamente se van a aprobar todo, hay que ver qué es lo que resulta de la votación y vamos a ver ahí cómo queda. Pero ya tenemos prácticamente cerrado el texto, tenemos las normas permanentes, las transitorias, y hoy día vamos a saber si vamos a tener preámbulo o no dentro de unas horas. ¿Me permiten Debe leerlo? estar ahora discutiéndose, de Por hecho. favor. Me permite leer lo que hasta ahora existe y es sobre lo que se va a votar hoy. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Considerando los dolores del pasado, y aquí viene la parte más compleja, ¿no? Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud, para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Con ello, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, condición o creencias de cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza amenazada por la crisis climática, que promueve una cultura de paz y diálogo, con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, igualdad y libertad,
De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente Constitución Política de la República de Chile. Ahí está lo que decía Flavio, básicamente, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile. Nosotros somos quienes hicimos esta Constitución, ¿no? Y el pueblo y además de Chile... déjame relevar una cosa curiosa. Dale. Porque la primera propuesta de una constitución provisoria que hizo Bernardo Higgins en 1818 contenía un preámbulo bastante más largo que este. Y en ese preámbulo se definía que el cuerpo constituyente de Chile estaba constituido por los pueblos de Chile. El pueblo de Chile estaba constituido por un conjunto de pueblos. Muy bien. Evidentemente, quiero que se hacía referencia a esa otra forma de entender la distribución del poder territorialmente. No necesariamente era una plurinacionalidad en los términos que lo estamos entendiendo ahora. Pero yo creo es muy valioso porque ha habido cierta... A ver, para decirlo, yo creo que hay cierta visión idealizada de la idea de nación, que es propia de fines del siglo XIX o de la segunda mitad del siglo XIX, que no está al día ni con la nueva discusión en esta materia, ni con cosas que ocurrían antes, como fueron en aquellos momentos hitos originarios de creación de nuestra república, en la cual, por ejemplo, mismo Bernardo Higgins se planteaba la posibilidad de un Chile o el pueblo de Chile como un pueblo de pueblos. Y en ese sentido, a propósito de la plurinacionalidad, que precisamente es la misma idea de reconocer que existen otros pueblos, otras naciones dentro de un solo Estado indivisible, que es lo que dice la propuesta de nueva Constitución, reconocer eso, bueno, nos estamos reencontrando en cierto sentido y de cierta forma actualizando lo que los padres fundadores de la República en su momento también hicieron. Flavio querido, te quiero llevar a un tema que ha sido polémico en redes sociales, sobre todo durante mucho tiempo en la última semana, discusión entre abogados, algunos constitucionalistas, penalistas, respecto a esta situación que algunos colocan sobre la escena en relación a que condenados a penas aflictivas podrían postular a cargos públicos. Esto porque quienes defienden esta idea dicen en la Constitución esa inhabilidad no queda clara y por lo tanto se podría recurrir, como es la ley orgánica máxima de la República, a lo que está escrito ahí para finalmente un ladrón de banco, por ejemplo, no sé, un tipo condenado por un asesino, pueda postular un cargo. Porque es un dicho, ¿ah? Claro. Así de absurdo. Yo lo entiendo, sí, yo sé, Flavio, de que acá la misma norma abre un espacio para que a nivel de ley, Código Penal que ya lo sanciona, aquello sea limitado. Estamos hablando del artículo 27, 28, 29 del Código Penal. Pero para terminar con esta diatriba, por ejemplo, podemos llegar a alguna circunstancia, podemos ejemplificar en algún caso con la actual Constitución, donde no se cierre alguna límite, alguna inhabilidad. Esta se haga por ley y alguien haya recurrido al TC para imponer su criterio y lo que diga finalmente la Constitución para pasarse por encima de lo que dice la ley y el Código Penal. Solo para profundizar un poco la pregunta de Rodrigo, el punto que alegan los expertos en derecho constitucional de Instagram y de YouTube, y de Twitter. Son todos expertos en derecho constitucional, muy divertido. Increíble. Pero lo que dicen es que podrían impugnar el Código Civil bajo el argumento que tienen el derecho constitucional. El derecho constitucional de postular para cargos de votación pública. Si fuera así, la inhabilidad que estamos hablando, tendrá que decretarlas todas la Constitución y a lo mejor de eso ya son 25 páginas más. Sabemos que la cosa no funciona así. Pero ahora la quieren totalmente detallada. Claro. Antes era maximalista, ahora es minimalista, ya, pónganse de acuerdo. Explícanos por qué no puede ocurrir eso y si existe un caso como el que te representé, Flavio querido. O sea, a ver, en la Constitución actual perfectamente se podría impulsar una reforma constitucional para permitir que alguien condenado por cualquier delito pueda postular y llegar a algún cargo. Ahora, evidentemente, políticamente es inviable que alguien presente o que sea exitoso una propuesta de reforma constitucional en ese sentido. Por otro lado, la Corte Interamericana, y esto aconteció a propósito del caso de Evo Morales, ha abordado este tema respecto a los derechos políticos del acceso a cargos, la ciudadanía activa. Y en ese caso, la Corte Interamericana no ha reconocido que existe como un derecho a estar en los cargos, en ese caso a ser reelegido. Porque en general se acepta
a nivel de lo que podríamos llamar, o sea, los abogados van a decir la dogmática de los derechos fundamentales, pero en el fondo es cómo se interpretan los derechos fundamentales en una constitución. Se acepta que todos los derechos tienen límites, y uno de los límites de este derecho es precisamente prohibiciones como la que aquí se señala, la que mencionamos que establece ya el Código Penal en esta materia y que impedirían que personas condenadas por ese tipo de delitos lleguen hasta cargos de representación popular. Pero además tiene el mismo riesgo o inviabilidad política que una reforma constitucional en esta materia, y es que para que algo así se pueda materializar sería necesario que alguien derogue esas normas del Código Penal. ¿Y qué político, usted votaría por un político que hace eso? ¿Qué político se arriesgaría? Sería políticamente inviable, yo lo que creo de que se impulse una reforma en ese sentido. Es llevar el argumento a un punto ridículo, de un hecho que nunca ha pasado y que no va a pasar. Y además, y entremos en un detalle aún más que tiene que ver con la contingencia. ¿Quiénes tienen a un acusado de homicidio como vocero? Ah, claro. La gente el rechazo con Pancho Mano, ¿no? Condenado, exactamente. Condenado por homicidio, mi querido Flavio. Bueno, no son los... El acusado de ladrón de banco era el otro. Bueno. Que creo que ya terminó siendo presidente. Yo coloqué un ejemplo, nomás me quería personalizar. No, pero es que, bueno, digámoslo. La entrevista de Cardón ayer. Perdón, pero exactamente, otro la segunda. Perdón, no lo vi. ¿Qué la dijo segunda Cardón? entrevista no Cardón va por el rechazo, un hombre que está involucrado en el caso de Irak Contra, que no puede salir de este país. No puede pisar la frontera ni por Colchane puede salir. Y ahora le colocan ahí una página completa para promover el rechazo. Increíble, claro. Bueno, increíble. Me parece impresentable este tipo y es lo que pienso, porque a ver, puedo entender, por ejemplo, pongamos el tema del aborto, que es algo muy controvertido. Yo, como todos los que estamos acá, estoy de acuerdo con que se resguarden y se protejan los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Pero yo puedo entender, por ejemplo, que alguien me diga, mira, yo soy muy religioso y mi íntima convicción es que esto no es algo que debiera ser así, yo lo puedo llegar a comprender. Y esa puede ser una discusión relativamente plausible sobre cuán amplio o no. Pero las mentiras que, por ejemplo, estaba diciendo el senador Kast, que iban a haber aborto a los 9 meses, por ejemplo, o lo que están diciendo ahora respecto de que pueden acceder a cargos públicos personas condenadas por delitos de terrorismo, de narcotráfico, por ejemplo, son mentiras, son implausibles, o sea, no pasan el test de la risa. A lo que podemos tener discusiones razonables sobre varios temas, y alguien puede decirme, mira, para mí esto es tan importante que ya no voy a votar a prueba por eso. Pero ¿para qué este nivel de mentira, este nivel de deshonestidad intelectual, este nivel de porque yo creo no pueden no saberlo, o sea, hay gente que basta leer el texto, además en el caso del senador Kast, que es un senador que trabaja con leyes, que trabaja día a día con la propia Constitución, la actual, que sabe de estos temas, o sea, no puede no saberlo, y eso a mí me da mucha rabia porque empuercan el debate público. Y lo que necesitamos precisamente ahora es todo lo contrario, para que la ciudadanía se pueda informar correctamente y luego votar informadamente también, como es lo que corresponde en una democracia. Y lo que están haciendo a mí me parece vergonzoso y bueno. En esa misma línea de cosas que creo que es importante relevar de lo que viene para que podamos votar informados, les quería proponer un tema, porque lamentablemente siempre la discusión sobre la propuesta de nueva constitución la estamos dando en el plano de alguien dice esto, entonces tenemos que salir a desmentirlo, este dijo esta mentira y salir a explicar. Terminamos solo desmintiendo. Mira, hay un ejercicio que yo quería proponerles, que yo no he visto en ninguna parte, y es el siguiente: ¿qué sujetos de derecho quedan mejor con la nueva constitución que con la constitución que tenemos hoy? Es decir, ¿qué grupo de personas o qué personas quedan mejor, más resguardados sus derechos que la constitución que tenemos hoy? Hoy en la constitución del 80, a pesar de todas sus reformas, sabemos que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional señaló a propósito de la AFP, en estos fallos sobre los retiros, estas sentencias sobre los retiros, que eran prácticamente bases inamovibles
del orden constitucional chileno. Una protección que ha dado, por ejemplo, a la concentración de los medios de comunicación. Hubo una sentencia famosa en el 95 en el cual se intentó un proyecto de ley para desconcentrar medios y el Tribunal Constitucional, ¿qué creen ustedes que dijo? Inconstitucional. ¿Quiénes quedan mejor? Bueno, quedan bien hoy en día en este texto los grandes grupos empresariales, sin duda, las AFP, las ISAPRES, pero ¿quiénes quedan mejor? De partida, los trabajadores. Porque con la nueva Constitución, no solo los derechos individuales, se reconoce el derecho al trabajo decente, por ejemplo, sino que también los derechos colectivos, el derecho a sindicalizarse, el derecho a la huelga, que la Constitución actual no reconoce expresamente, se establece expresamente en la propuesta de nueva Constitución. Quedan mejor los trabajadores. ¿Quiénes quedan mejor también? Las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque algo que cruza todo el texto es apuntar hacia la igualdad, y no meramente formal, sino sustantiva. Se reconoce a lo menos en 3 derechos, igual a la igualdad sustantiva, igualdad sustantiva de género y la prohibición de discriminación, el derecho a la igualdad y la no discriminación. Y por lo mismo, quienes quedan mucho mejor a como estaban antes, como sujetos de derechos más protegidos, también son la disidencia o la diversidad sexual. Trabajadores, mujeres, diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes. Tuvimos una tremenda discusión constitucional a propósito de la Ley de Garantías de Derechos de la Infancia, hace unos pocos años atrás, en el gobierno de Piñera. Y eso hoy en día, si se aprueba la nueva Constitución, no sería una discusión constitucional, porque la propia Constitución garantiza los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, en especial al interés superior del niño, la autonomía progresiva de ellos y a su participación en la vida social. Las personas en situación de discapacidad, que hoy en día la Constitución no dice nada, en la nueva Constitución tienen garantizado explícitamente sus derechos. Las personas mayores de edad que tienen un derecho, se crea, al menos hay un derecho explícito, no es del todo original, y en otros países la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está expresamente reconocido también los derechos de las personas mayores a envejecer con dignidad. ¿Quién más se me está quedando fuera? Porque hice aquí un torpedo, hice el análisis de los sujetos de derechos que quedan mejor. Las personas mayores también, ¿no? Las personas mayores, los pueblos indígenas, los campesinos. La Constitución actual no dice nada de los campesinos. Se reconoce, se les valora y se les resguarda sus derechos. Y se reconoce el territorio rural también, ¿no? Así es. Bueno, y eso también en la forma de Estado. Claro. Los consumidores, las personas en tanto consumidores. O sea, la propuesta de nueva Constitución evidentemente no cambia el modelo económico. Chile no deja de ser una economía de mercado. Vamos a seguir siendo una economía de mercado con cambios, evidentemente. Es una economía de mercado distinta. Pero hoy, mientras solo se protegen empresas, en esta propuesta evidentemente también se reconoce la libertad de empresa, el derecho de propiedad, pero además se resguardan los derechos de los consumidores a que existan herramientas para que el Estado impida abusos o los sanciones cuando esto acontezca. E incluso le da herramientas al Estado para impedir la concentración de la propiedad y las colusiones, que aquí, bueno, de los auspiciadores siempre nos lo recuerda, de incluido, para impedir las colusiones y en consecuencia proteger a los consumidores. Y lo mismo a propósito de los medios de comunicación, que el Estado pueda establecer políticas para evitar la concentración de los medios de comunicación. Entonces, tenemos los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, la diversidad sexual, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas mayores, los niños, niñas, adolescentes, los campesinos, la naturaleza, se reconocen los derechos de la naturaleza. Todos estos sujetos de derechos, es lo que llaman los especialistas en esta materia una especificación de la subjetividad del derecho, la especificación del sujeto de derecho. Se van especificando y reconociendo derechos especiales. Eso que hace la propuesta de nueva Constitución posiciona a todos estos sujetos de derecho en una posición mucho mejor, porque más reconocido y resguardado sus derechos a lo que estaba antes. Y por lo mismo creo que esto es una Constitución que se ha dicho también otro de los fake news, que nos divide. Al contrario, al reconocer e incluir, precisamente yo creo que lo que hace es todo lo contrario, nos genera un espacio de reconocimiento en igualdad de la diferencia y por lo mismo nos une. Muy bien, me encanta lo que hiciste, el ejercicio que hiciste, Flavio. Es realmente impactante. Aclaratorio. Y además
si a eso además podemos añadir algo de razones, que más que con derechos tiene que ver con cómo quedó establecido, ¿no es cierto?, todo el proceso, es que además, si nos empezamos a quedar cortos, va a ser una constitución que se va a poder conversar y que tiene la obligación de hacerlo también con la opinión pública, ¿no es cierto?, para poder modificarse. A diferencia de lo que pasaba con la Constitución del 80, que era totalmente pétrea y muy difícil de modificar, ¿no? Sí, hay un comentario respecto de eso, porque también se ha dicho algo que a mí me parece también una deshonestidad brutal. La Constitución actual tiene cerrojos. ¿Y para qué son esos cerrojos? Para impedir la decisión democrática. Es decir, recuerden ustedes, es verdad histórica, la Concertación ganó todas las elecciones, pero tenía minoría en el Congreso y no podía aprobar las leyes. Y las ganó todas hasta el 2006 y no tenía mayoría en el Congreso. Lo que teníamos lo que tenemos todavía es una Constitución con cerrojos que impide la decisión democrática. En cambio, cuando se establece una reforma constitucional con un quórum un tanto mayor o un referéndum, precisamente lo que se hace es habilitar la decisión democrática. No hay nada más democrático que un referéndum, porque se manifiesta directamente la ciudadanía sobre las materias que se le van a consultar. Entonces, decir que eso es, entre comillas, un cerrojo, es bien falso y sin sustento, creo, porque precisamente lo que busca ese mecanismo es entregarle a la ciudadanía la decisión. Muy bien, me encanta la aclaración que hemos hecho. Hemos leído también el preámbulo, tenemos hartos comentarios de nuestro público que hace rato que no leo. María Cecilia dice, a todo esto me mandaron la entrevista de Cardón, la voy a leer. No sé si no pierdas el tiempo. Le agradezco a Paula Navarro que me la mandó. María Cecilia dice, hay parlamentarios con prontuario y hubo un ocupante en La Moneda con sentencia judicial. César Villalobos dice, la gente no quiere entender que la Constitución de Pinochet mercantilizó los derechos fundamentales, lo que está hablando Flavio básicamente. En vivienda se vive con creces allegados peleando por una vivienda digna mientras las inmobiliarias proliferan. Así es, ayer tuve reunión con los comités de vivienda de Ñuñoa. Ahí estamos, por lo menos estamos trabajando. Vamos, que se puede. Ya comenzamos el trabajo. María Cecilia Darmendrail dice, Flavio Quesada, se supone que un parlamentario, que además es senador, debe conocer esa información, se refiere a Felipe Kast. Pero claro, parece que no hubieran ido al colegio. Yo también me da esa impresión a veces, como que si no hubieran ido al colegio. Angelina Astudillo dice, Kast no lee esta Constitución, la besa. Jocelyn Argomedo dice, la única senadora que quiero es a Fabiola Campillay. Elizabeth Cuevas dice, es un juego sucio, lo hacen porque en provincia existen pocos canales de difusión y las personas que no pueden acceder a redes sociales escuchan radio y a esos canales los compran, como hizo el senador Kast. Ah, mira, interesantísimo. Me parece muy, pero muy bien lo que estamos conversando. Flavio, querido, vamos a estar atentos a todo lo que suceda hoy. Vamos a necesitar. Yo creo que deberíamos adelantar al Flavio la próxima vez. Sí, totalmente. Porque en realidad necesitamos conversar sobre lo que pase hoy después y analizarlo, ¿no? Porque es una buena idea. Hoy día es un día clave. El pleno, ¿no? Sí, sí. Así es. Claro. Bueno, yo encantado, como siempre, de estar con ustedes. Feliz. Sí, Flavio, hazme un espacio en tu agenda, por favor. No, eso. Empieza a despejar tu agenda. Eso. Dejarme libre. Eso. Flavio Quesada, un abrazo para ti. Muchas gracias por estar hoy día en nuestro Observatorio Constituyente. Con Flavio Quesada. Con Flavio Quesada. Vuelve la próxima semana. Eso.